y por supuesto al maestro Dámaso Morales por la invitación a participar en este 17º encuentro interuniversitario de estudios europeos, la reivindicación de Europa, actualidades y escenarios futuros. Asimismo, quiero expresar que estoy muy contenta, es un gran honor y un placer participar en esta mesa 3, acompañada de tan distinguidos expertos, el doctor Rafael Calduc, el doctor Peter Birla, el doctor Carlos Ballesteros y por supuesto la maestra Mariana Polisi, a quienes damos un saludo y la más cordial bienvenida a nombre del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como del área de Política Internacional de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, quienes son los organizadores de este evento. Me presento, soy la maestra Adriana Jiménez y en esta ocasión tendré el gusto de moderar esta mesa y para ello es importante mencionar que contamos con un tiempo de 2 horas aproximadamente, por lo cual cada una de las participaciones tendrá un tiempo de 10 minutos, máximo 15, y si no tienen inconveniente, me permitiré anunciarles de viva voz cuando falten 2 minutos para concluir cada participación. Posteriormente a las participaciones y sus ponencias, tendremos un espacio para preguntas por parte de las y los estudiantes y, bueno, la planta docente de nuestra facultad que nos acompaña a través de Facebook en la página oficial del Centro de Estudios Europeos, a quienes también les mandamos un saludo y una cordial bienvenida y los animamos a expresar sus dudas y comentarios. Dicho lo anterior, iniciaríamos la mesa, no sin antes comentar que, bueno, el doctor Calduc se integrará unos minutitos más tarde. Entonces, para nuestra primera presentación tendremos al doctor Peter Birla, no sin antes leer una breve semblanza del doctor. Él es director científico del Instituto Iberoamericano de Berlín, en Alemania, es doctor por la Universidad de Mainz, Alemania, y sus temas de investigación incluyen las políticas exteriores latinoamericanas en perspectiva comparada, la cooperación e integración regional en América Latina, el análisis comparado de sistemas políticos en América Latina y la producción de conocimientos en y sobre América Latina. Sin más, damos el uso de la voz al doctor Peter. Muchísimas gracias, doctor. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Ante de todo, muchísimas gracias por la invitación a participar en ese evento. Yo normalmente hablo más de desarrollos en América Latina y relaciones entre América Latina y Europa, pero para mí también es muy interesante ahora concentrarme un poco más solamente en la cuestión de Europa como un actor, ¿no?, de las relaciones internacionales, y el título que lleva mi presentación es El papel de la Unión Europea a nivel global, mucha estrategia, poco impacto. La posición política global de la Unión Europea se ha deteriorado en los últimos años, ¿no? Los conflictos aumentan en la vecindad de la Unión, al sur y al este. Rusia y China muestran tendencias cada vez más expansionistas. Y bajo la presidencia de Donald Trump, Europa ha perdido apoyo en la política exterior porque Estados Unidos no ha sido un socio fiable para Europa. En este contexto, una Unión Europea capaz de actuar en política exterior y de seguridad es un objetivo primordial que también ha sido asumido por la Unión con la idea directriz de autonomía estratégica y soberanía europea. Sin embargo, en la práctica, la política exterior de seguridad y de seguridad común sigue estando bastante lejos de lo que cabría esperar de la Unión Europea, teniendo en cuenta el tamaño de su mercado interior o su peso económico. La Unión tiene una reputación más bien modesta, ¿no?, como actor de una política común exterior y de seguridad. Los miembros de la Unión Europea a menudo no logran formular con rapidez y coherencia respuestas comunes a los innumerables desafíos de la política exterior a los que se enfrentan. Incluso cuando toman decisiones, a menudo carecen de la voluntad política y la capacidad material para aplicarlas.
Por supuesto, esto no es una condición estática, ¿no? Desde la institucionalización de la política exterior y de seguridad común con el Tratado de Maastricht en 1993, la Unión Europea ha realizado esfuerzos considerables para reforzar sus capacidades de acción en este ámbito. Esto incluye, por ejemplo, la creación desde 2010 de un servicio diplomático europeo. Desde 2009, la Unión Europea también cuenta con un alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad. Y, last but not least, la estrategia global de la Unión Europea publicada en 2016 ofrece una perspectiva práctica y de principio para la prevención de conflictos, la respuesta a las crisis y la consolidación de la paz, fomentando la seguridad humana mediante un enfoque integrado. También reconoce la necesidad de superar las propias dicotomías jurídicas, institucionales y presupuestarias internas y externas de la Unión, que han dificultado un enfoque verdaderamente conjunto en el pasado. Sin embargo, la cuestión que queda por resolver es si este cambio se ha traducido en una mejora real de la capacidad de la actuación de la Unión. En otras palabras, se ha colmado la brecha entre capacidad y expectativas de la Unión identificada ya a principios de la década del 90, ¿no? Según el académico Christopher Hill, esa brecha entre expectativas del papel de la Unión Europea en los asuntos internacionales y su capacidad de actuación tenía tres componentes principales: la capacidad o incapacidad de acordar, de asignar recursos suficientes y de hacer uso de todos los instrumentos que la Unión tiene a su disposición. Aunque la brecha se ha reducido considerablemente en las últimas décadas, sin duda sigue existiendo. En lo que sigue, voy a primero tocar, pero muy brevemente, los principales elementos de la Estrategia Global de 2016. A continuación, presentaré algunas medidas concretas que se han tomado desde 2016 para aplicar la estrategia. Y en la parte final de la presentación identificaré algunas de las razones por las que, según mi opinión, la opinión continúa luchando por cumplir las expectativas puestas en ella como actor de la política global. Entonces, primero, la estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea de 2016. Muy brevemente solamente. Bueno, primero se mencionan los desafíos globales desde la perspectiva de la Unión, ¿no? Una época de crisis existencial, el proyecto europeo en entredicho, la amenaza del terrorismo, del cambio climático, y otros temas en ese sentido. Después se habla de los intereses y principios compartidos de la Unión, que también conocemos, ¿no? Como fomentar la paz, garantizar la seguridad, pero también promover un orden mundial basado en normas, el multilateralismo, las Naciones Unidas como núcleo, el pragmatismo, lo de trabajar con otros y lo de actuar de una manera responsable. Si bien son cosas sabidas, me parece importante, aún más bueno, ahora en una época de post-Trump, pero en esos años eran así aspectos éticos bastante importantes, ¿no? Se mencionan 5 prioridades de acción exterior en esa estrategia: la seguridad, primero la seguridad de la Unión; segundo, la resiliencia estatal y social de los vecinos, ¿no? Tercero, un enfoque integrado y de conflictos. Cuarto, órdenes regionales de cooperación. Y quinto, gobernanza mundial para el siglo XXI. Bueno, si ven el cuarto punto, los órdenes regionales de cooperación, se dan cuenta la tristeza también con la cual aquí en Europa se está siguiendo la crisis del regionalismo, de los
regionalismos latinoamericanos en los últimos años, porque por supuesto eso también se refleja en las relaciones birregionales, ¿no?, entre América Latina, el Caribe y Europa. Pero eso no es nuestro tema de hoy, por lo menos no por el momento. Entonces, el último punto que quiero tocar con respecto de esa estrategia global del 2016 son las medidas previstas para la realización de los objetivos, ¿no? Y ahí se habla de invertir más en seguridad y defensa para adquirir capacidad de defensa generalizada de parte de la Unión, ¿no? Mayor cooperación en el ámbito de la defensa, crear una sólida industria europea de defensa, también una política de desarrollo más flexible y mejor ajustada a las prioridades estratégicas y una actuación más integrada de los Estados miembros y las instituciones de la Unión en sus políticas exteriores. Voy a mencionar 4 aspectos medidas concretas que, según mi opinión, han ayudado a implementar algo de la estrategia desde el 2016. Primero, hay que mencionar la Permanent Structured Cooperation, ¿no? La cooperación estructurada permanente. Es una cooperación que existe desde el año 2017 entre aquellos Estados miembros de la Unión especialmente comprometidos con la política común de seguridad y defensa. Se trata de mejorar la interoperabilidad en el sector de la defensa, de realizar proyectos conjuntos de armamento y a largo plazo el viejo tema también de armar un ejército europeo, ¿no? Eh, un segundo punto es, una segunda medida es la revisión anual coordinada de la defensa. Ahí se está tratando de proporcionar una mejor visión de los gastos de defensa en toda la Unión y de las inversiones y esfuerzos de los Estados miembros al respecto. Un tercer aspecto que se ha reforzado en los últimos años es la cooperación entre la Unión Europea y la OTAN en materias como movilidad militar, ciberseguridad, amenazas híbridas o lucha contra el terrorismo, ¿no? Y el último punto, la llamada brújula estratégica que existe desde el año pasado, el año 2020. Ahí se trata de desarrollar bases estratégicas comunes, porque la idea atrás es que sin una visión estratégica común también es muy difícil de mejorar más la política común exterior de seguridad y de defensa. Ahora bien, la Unión Europea como actor internacional. La capacidad de la Unión para hacer frente a la necesidad de desafíos que surgen a menudo de forma inesperada depende fundamentalmente de su capacidad para tomar decisiones y acciones ad hoc en tiempo real, ¿no? Porque las crisis rara vez siguen un patrón predecible y cuando estallan se requiere atención y coordinación inmediatas, ¿no? No voy a tocar mucho ese aspecto porque veo que me quedan 4 minutos nada más. Y entonces no voy a insistir en las distintas capacidades de la Unión en distintas fases de crisis, pero así en una frase se puede decir que sobre todo en las fases agudas de crisis, ¿no? Ahí el papel de la Unión Europea como actor es bastante débil, ¿no? Mientras que en las fases ante crisis agudas y las fases post, ¿no? Ahí creo que el papel de la Unión Europea es mucho más fuerte, ¿no? Si nos preguntamos por qué la Unión o a la Unión le resulta tan difícil emprender acciones conjuntas en política exterior, creo que hay que mencionar 4 razones. Primero, la necesidad de unanimidad, ¿no? Como los intereses estratégicos de los Estados miembros difieren,
Esto suele provocar bloqueos en la política exterior y de seguridad común. No voy a darles ejemplos ahora, pero por supuesto hay muchos, ¿no? Los Estados miembros valoran sus competencias nacionales y no hacen grandes esfuerzos para superar su desacuerdo a nivel supranacional. Segundo, la Unión Europea no tiene poderes ejecutivos en el ámbito de la política exterior y de seguridad común que le permitan aplicar las decisiones si una vez se toman esas decisiones, ¿no? Tercero, existen diferentes tradiciones de política exterior y culturas estratégicas entre los Estados miembros. Por ejemplo, si tomamos Francia y Alemania, sin duda dos de los países más importantes de la Unión Europea, Francia está más preocupada por garantizar su independencia frente a Estados Unidos. Su política exterior o la política exterior de seguridad y defensa común de la Unión Europea es importante para Francia, pero también se hace hincapié en la preservación de la soberanía nacional y la capacidad de actuación autónoma, ¿no? Estimado doctor, le Alemania está quedan más, 2 minutitos. Perdón, perdón, le quedan dos dos minutos, ya minutitos. sé. Alemania Muchísimas está más gracias. acostumbrada a confiar en las instituciones multilaterales en las que participan Estados Unidos como consecuencia de la evolución de la situación desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y cuarto, una tendencia a la política simbólica, ¿no? Un nuevo estudio muestra que el amplio uso de las sanciones, el aumento de los comunicados de prensa y los limitados esfuerzos políticos de los Estados miembros para introducir el método comunitario como procedimiento supranacional de toma de decisiones en el Consejo de la Unión Europea, todo ello sugiere que, al contrario de lo que afirma Christopher Hill, la brecha de expectativas y capacidades no existe, al menos internamente. En efecto, los actores externos tienen grandes expectativas de que la Unión demuestre una capacidad de actuación política y militar acorde con su fuerza económica. En cambio, las expectativas que se depositan en ella dentro de la Unión son más bien escasas. El aumento del número de sanciones y comunicados de prensa en ausencia de esfuerzos serios de reforma demuestra que la brecha no está entre las expectativas y las capacidades, sino entre la retórica y la voluntad política. Y con eso ya termino diciendo que la única manera de cambiar eso de una manera profunda es cambiar el modo de tomar decisiones en materia de política exterior común. En las condiciones de una PESC comunitarizada, las decisiones del Consejo podrían adoptarse con mayorías calificadas, ¿no? Y eso es lo que yo veo como casi el único camino, si de verdad la Unión Europea quiere transformarse en un actor global más importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pita, por compartir sus comentarios con nosotros, estas importantes reflexiones sobre la importancia de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea y su fortalecimiento, ello a fin de consolidar el papel de la Unión Europea como actor global. Muchísimas gracias. Ahora seguiríamos con el doctor Carlos Ballesteros. También me voy a permitir leer una semblanza del doctor. Él es doctor en Sociología por la UNAM, profesor titular C del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación son estudios europeos y teoría social contemporánea. Asimismo, es autor de 2 libros, coordinador de 8 y autor de 48 capítulos de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha participado en proyectos de investigación nacionales e internacionales sobre el diálogo intercultural,
pluralidad democrática y ciudadanía, gobernanza global, la dimensión regional de la sociedad global, procesos sociopolíticos en Europa y análisis de la integración regional europea. Adicionalmente, ha coordinado proyectos PAPIME como el titulado Innovación para la enseñanza de los estudios globales y los problemas de la complejidad, y proyectos PAPIT como Las regiones internacionales en el siglo XXI, pautas estratégicas y análisis transversales. Adelante, por favor, doctor Ballesteros. Muchas gracias, pues encantado de estar con ustedes en esta oportunidad para compartir ideas en este encuentro que pues ha sido organizado con mucho cuidado y que establece temáticas trascendentales sin duda alguna para los que nos acercamos al estudio de la Unión Europea, de Europa en su conjunto, y pues agradezco mucho la invitación. Mi tema se llama La Unión Europea en la dinámica del nuevo contexto geopolítico, y todo lo que comentó anteriormente el doctor Petavirle me viene muy bien como elemento, como punto de partida a lo que voy a plantear. Yo lo que voy a plantear básicamente es precisamente un análisis muy breve por el tiempo sobre el contexto actual de la geopolítica, el cambio en este contexto y la posición de la Unión Europea en términos problemáticos. Parto de la idea de que pues, pensar hoy a la Unión Europea en este contexto geopolítico nos lleva en principio a identificar una coyuntura poliédrica, difícil y que se encuentra engarzada en procesos de cambio de gran profundidad. La coyuntura está conformada por las crisis que están en el 2020 y que en el 2021 se perfilan como factores de alto riesgo. Estamos presenciando los efectos de la aceleración de procesos sociales y políticos provocada por la pandemia COVID-19, misma que es un marcador histórico ineludible. Frente a esta circunstancia inédita, que subsume las condiciones anteriores y las cataliza, las ciencias sociales tienen ante sí la tentación de elaborar nuevas teorías críticas de la sociedad global y la política mundial en su etapa pospandémica, pero claramente ese es un trabajo por desarrollar. Por lo pronto, la coyuntura exige atender las dinámicas en curso y observar su posible evolución y las consecuencias implicadas. Al respecto, la tarea de la ciencia de lo internacional es particularmente relevante, toda vez que los cambios que observamos se despliegan en el plano global y en la esfera del poder mundial. El quiebre histórico que identificamos con la primera pandemia del siglo XXI ha sido un cataclismo en cámara lenta con grandes implicaciones para la reconfiguración de las relaciones de fuerza en distintos niveles. Por lo tanto, la nueva circunstancia es propicia para actualizar los enfoques sobre las interacciones entre los estados-nación, la dimensión regional y el horizonte global. En referencia a Europa, la situación actual plantea un conjunto de incógnitas que no serán fáciles de despejar y que se relacionan tanto con el entorno internacional como con sus procesos regionales y nacionales. Los cambios en el entorno han adquirido un peso específico mayor, como ha sido significado en los encuentros fallidos entre Josep Borrell y Vladimir Putin, y de manera más reciente entre Ursula von der Leyen y Recep Tayyip Erdogan. La posición de Europa se ha visto desplazada por actores que han decidido participar en un nuevo juego de poder y que están dispuestos a subvertir el orden internacional. Con respecto a la dinámica regional y nacional, es indudable que la pandemia, la dificultad para encontrar soluciones eficientes para enfrentarlas, la tardanza en la instrumentación de respuestas a la crisis económica y el peso de los intereses nacionales sobre los comunitarios son factores que limitan la acción global de la Unión Europea. A fin de entender la circunstancia europea, lo más pertinente es considerar las modificaciones más relevantes del contexto geopolítico. Entre ellas, la más notable es el ascenso de tensiones entre las grandes potencias tras el fin de la etapa determinada por las posiciones políticas de Donald Trump. El punto a destacar es la decisión del nuevo gobierno estadounidense de establecer nuevas pautas en la relación con Rusia y China principalmente. Joe Biden parece dispuesto a reafirmar el poder de Estados Unidos a fin de evitar su desplazamiento del escenario mundial. Sorprendió el duro calificativo de asesino que lanzó contra Putin y que definió drásticamente una línea distinta a la condescendencia
con el dirigente ruso que mantuvo Donald Trump durante su gobierno. Al parecer, Biden no tuvo temor a introducir un elemento de crispación en las relaciones con Rusia y decidió confrontar directamente a Vladimir Putin. El cálculo de Biden puede ser considerar a Rusia una potencia regional y a Putin un autócrata en decadencia. En todo caso, la respuesta de Putin nos hizo esperar y se manifestó en la movilización militar más grande en la frontera con Ucrania desde 2014. La cuestión ucraniana ha vuelto a un primer plano y conlleva un riesgo importante para Europa, aun cuando las condiciones heredadas de la Guerra Fría imponen límites geopolíticos muy precisos. Por otra parte, China es el factor disruptivo principal desde la perspectiva de Occidente. Durante los últimos lustros, la cuestión ha sido cómo se desarrollará la translación del poder del Atlántico al Pacífico y cuáles serán sus consecuencias globales. En la nueva etapa política de Estados Unidos se ha definido como orientación general enfrentar el ascenso de China a través de la reafirmación de la potencia norteamericana en ámbitos sustanciales. Biden intentará limitar el ascenso de China a través de distintos recursos que van desde la aplicación del derecho internacional a la presión militar. El enfoque articula las posibilidades de cooperación con China en temas de interés común y la competencia tecnológica y económica en un marco geopolítico que incluye factores de riesgo como las diferencias respecto a Taiwán, Hong Kong y el Mar de China. Es también relevante la posición de China respecto a Corea del Norte y la capacidad de este último país para desestabilizar la política mundial. Un tercer factor a tomar en cuenta en el contexto geopolítico es el conflicto Irán-Israel y el papel que juegan Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia en el mismo. El retorno de la potencia norteamericana al pacto nuclear alcanzado con Irán en 2015 se da en condiciones sumamente complicadas que tienen proyección en todo Medio Oriente. El riesgo de un conflicto de alcance regional puede tener repercusiones más amplias dada la alianza que se ha establecido entre Irán y China. Un cuarto factor es la política de hostigamiento a Grecia y Chipre impulsada por Erdogan, que desestabiliza al Mediterráneo, incrementa las tensiones en Medio Oriente, fractura la OTAN y complica la estrategia europea para la contención de las migraciones masivas. Ahora, el efecto político más importante de la pandemia fue la derrota de Trump en las elecciones de 2020. Por lo pronto, ha quedado atrás la amenaza nacional populista que provocó la polarización y una profunda crisis de la democracia estadounidense. Sin embargo, el retorno de una línea rooseveltiana al gobierno de Estados Unidos plantea problemas en cuanto a su política exterior. Si Trump planteaba centrarse en el interés nacional, aislando a Estados Unidos de conflictos en los que no estaban en juego intereses directos, Biden sí asume la posición global de su país y la necesidad de un nuevo liderazgo internacional. Con Biden, Estados Unidos vuelve a investirse en papel de potencia y consecuentemente entrará en conflictos que pueden ser decisivos. En la configuración de una coyuntura compleja y trascendente se integra el tema de las condiciones pospandémicas y las posibilidades de nuevos conflictos. Hay varias preguntas que podemos hacernos. ¿Estamos ante un cambio acelerado y determinante del contexto internacional? ¿Se trata de un cambio sistémico en la política internacional? La política mundial se desarrollará a través de distintos equilibrios inestables o somos testigos del preámbulo de un conflicto mayor. Si se toma en cuenta la trayectoria de la política mundial y el impacto de las crisis de 2020, caben distintas hipótesis sobre el futuro del sistema internacional, incluido el ascenso de una espiral de conflictos. Las potencias han entrado en una dinámica competitiva, existen liderazgos que se atienen a la power politics y no faltan puntos críticos. La posibilidad de conflictos graves está en la perspectiva de muchos países, incluidos los europeos. En este entorno degradado, ¿qué problemas se presentan para la Unión Europea? En primer lugar, que pese a considerar la nueva situación en la estrategia global formulada por Federica Mogherini, la Unión Europea no cuenta con la orientación ni con las estructuras necesarias para el retorno de la geopolítica. El lenguaje del poder no es el lenguaje de la Unión Europea y su perspectiva corresponde a la del orden mundial liberal. En segundo lugar, la sucesión de crisis, la de 2008, la crisis del Brexit y la pandemia COVID-19 y sus consecuencias la han obligado a concentrarse en sí misma y ha perdido de vista la evolución del contexto geopolítico.
En tercer lugar, la Unión Europea es un inmenso proyecto inconcluso que se sostiene difícilmente entre su dimensión intergubernamental y su dimensión supranacional. En cuarto lugar, la política exterior y de seguridad común no ha logrado desarrollarse de manera suficiente y usualmente queda eclipsada por los intereses nacionales de los miembros de la Unión. En materia de seguridad, la Unión Europea depende de la OTAN y en ese sentido de la disposición que tenga el gobierno de Estados Unidos. Con Joe Biden ha habido un nuevo rapprochement entre Estados Unidos y sus aliados europeos, pero como se ha visto, la situación puede cambiar. Al mismo tiempo, la alianza con Estados Unidos es una ventaja y un grave compromiso ante la posibilidad de un escenario internacional conflictivo. Europa no estaba preparada para el giro geopolítico que introdujo Rusia con la anexión de Crimea, tampoco para el rápido ascenso de China, ni para la política regresiva de Trump o para enfrentar la pandemia COVID-19. A diferencia de la gran potencia en ascenso de Rusia y de Estados Unidos, la Unión Europea carece de una perspectiva estratégica, aunque cuenta con capacidades e instrumentos muy importantes. Si, por ejemplo, hacemos caso a lo que plantea Andrew Moravcsik, Europa es el segundo superpoder, si se lo observa en conjunto, con el 15% del gasto militar mundial, seguida por China con el 9.7% y Rusia con el 6.7%. Pero más allá del hard power, Europa cuenta con una posición comercial, industrial, financiera y social y política que puede ser puesta en juego para influir globalmente. Si Europa alcanza a dotarse de una perspectiva estratégica, podría considerar el enfoque del poder estructural que en su momento formuló Susan Strange y que me recordó Francisco Verdes Montenegro, y que comporta una concepción multidimensional del poder. Esta concepción de poder estructural coincide con una perspectiva más allá de los enfoques de seguridad basados en el Estado-Nación e incorpora las estructuras productivas de conocimiento, las financieras, junto con las creencias y las ideas. Estimado doctor, nos quedan 2 minutitos, por favor. Muchas gracias. Revisada, se amplía también al tema del bienestar y las reglas de protección, como los derechos humanos, laborales o ambientales. En términos generales, lo que estamos observando en esta coyuntura de cambios rápidos es una modificación del poder estructural a escala del sistema internacional. La consecuencia, en términos estratégicos, es que tanto las potencias que compiten globalmente como los países que quieran mantenerse a flote requieren de una perspectiva clara sobre esos cambios a fin de evitar ser desplazados y pagar las consecuencias de la falta de previsión. Europa tiene grandes posibilidades de desarrollar su poder estructural en función de sus avances en materia de integración y al mismo tiempo es el complejo de seguridad regional con el mayor peso específico. La combinación Unión Europea-OTAN es una ventaja muy grande ante otras potencias siempre y cuando alcancen a definirse las pautas de articulación adecuadas. En el nuevo contexto geopolítico, Europa requiere de nuevas perspectivas que quizá pudieran ser procesadas por el Consejo de Seguridad propuesto por Emmanuel Macron y Angela Merkel, aunque por lo pronto no parece haber condiciones para una mayor unidad europea en materia de política exterior. En este plano, la heterogeneidad de la Unión Europea es muy grande y la actuación de los países de mayor peso se define en razón de su perspectiva nacional. Sin embargo, la presión del cambio geopolítico puede dar pie a replanteamientos sobre la posición de la Unión Europea frente a los procesos globales y la política mundial. Por ejemplo, a partir de la pandemia ha avanzado la idea de alcanzar la autonomía estratégica de Europa en sectores claves, lo que obliga a una reflexión muy amplia y cuidadosa sobre la evolución de la economía global. Al mismo tiempo, por lo menos en Alemania y Francia, se advierte el problema que representa para Europa quedar en medio de la disputa por el poder mundial entre Estados Unidos y China. En síntesis, y con eso concluyo, el cambio de contexto conduce a la Unión Europea a integrar un enfoque estratégico avanzado, a apoyarse en su poder estructural y a definir una línea propia de acuerdo con su identidad democrática y su orientación a favor de un orden global liberal basado en reglas y propicio para la seguridad humana. En la etapa post-pandemia, la Unión Europea es un sistema que bajo la presión del entorno tendrá que enfrentar los grandes riesgos globales e internacionales a partir de sus propias capacidades. Muchas gracias. Muchas gracias,
doctor Ballesteros, por sus aportaciones sobre las implicaciones de la pandemia en la reconfiguración mundial y en las interacciones entre los diversos actores nacionales, regionales y globales, fundamentalmente la Unión Europea. Muchísimas gracias. Ahora pasaremos con la intervención de la maestra Mariana Pulisi. Ella es politóloga con orientación en Relaciones Internacionales y profesora en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, así como doctoranda en Ciencias Sociales, becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, integrante del Programa de Estudios Sociales y Políticos entre Italia y Argentina del Instituto de Investigaciones Gino Germani, investigadora de política italiana y europea y coordinadora del Observatorio de Política Internacional del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, doctora, por participar en esta mesa. Adelante con tu intervención. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación del programa de estudios europeos en estas jornadas. Y quería preguntarle si puedo compartir pantalla porque tengo una presentación y bueno, quería dar la Sí, claro, sí. por supuesto. Maestra, adelante, por favor. Bueno, no sé si ya se ve. No. Ahí. Ahí se ve. Sí. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bueno, mi disertación, más que nada por la brevedad del tiempo, va a comprender los desafíos geopolíticos de la Unión Europea en un mundo post-pandémico, lo digo entre signos de interrogación porque debido a las condiciones actuales de la pandemia del COVID, esto no podríamos hablar de un mundo post, ¿no? Luego de los acontecimientos que están aún surgiendo en la Unión Europea principalmente. La presentación, ustedes me escuchan bien, ¿no? Porque tengo... Sí. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Mucha de mi presentación va a retomar algunos argumentos presentados por los doctores Birle y Ballesteros en cuanto a las dinámicas y a los desafíos que enfrenta la Unión actualmente, así que vamos a comenzar. Antes de comenzar con la división de las 4 secciones que quiero individuar, recientemente estaba leyendo el libro de Parag Khanna, un pensador politólogo hindú, de Futurization, en donde él plantea que la emergencia de Europa, ¿no? A pesar de todos los desafíos que enfrenta, como un actor global de eminencia, y la frase que es muy destacada en su libro me pareció muy atinada la presentación y dice así: Europa es hoy el sistema regional más integrado. Desde las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos no solo se reconstruyeron físicamente, sino que fusionaron industrias importantes a través de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. En ese entonces no sabía que la media docena original de miembros, incluidos los rivales históricos Francia y Alemania, se expandiría a casi 30 miembros con instituciones supranacionales y una moneda común, e incluso constituiría capacidades militares conjuntas. Europa es hoy mucho más poderosa como sistema que simplemente como región. Entonces esta presentación me da pie a formular 4 desafíos que he individuado y que retoman muchas de las presentaciones anteriores. Entonces la vamos a plantear de esta manera: nuevos, viejos desafíos de la Unión Europea. Viejos lo pongo entre paréntesis porque algunos de ellos tienen lugar en un contexto prepandémico, ¿no? Ya existían, de hecho, no es que la pandemia los hizo emerger, sino que los catalizó y los agudizó en algunos casos. El primero de ellos es el frente interno, con un gran avance del proceso de europeización. El segundo es el frente externo, y principalmente las relaciones con China, con Estados Unidos, con Rusia y Europa del Este, y la cuestión mediterránea, más que nada la geopolítica del Mediterráneo, del Medio Oriente, y el tema migratorio, que ya lo vamos a ver, y los nuevos desafíos que podríamos
inferir que son el multilateralismo comercial, el multilateralismo sanitario, el cambio climático y la crisis política que se agudiza a raíz de la pandemia del COVID-19. Por último, para cerrar la presentación, quiero abordar la cuestión de la autonomía estratégica de la Unión. Vamos a empezar. El frente interno del fenómeno de la europeización, como ven en el mapa, con cada uno de los miembros de la Unión. Por un lado, dos cuestiones, ¿no?, de este fenómeno al que autores como Borsell y Riese aducen en sus principales trabajos. Este fenómeno se viene más que nada viendo, reflejándose en la dinámica de la política de los miembros de la Unión a partir de lo que implicó la crisis mundial financiera del año 2008, que obligó a la mayoría de los Estados miembros a reforzar medidas de austeridad para salvaguardar la moneda única, one single currency, que es el euro, ¿no? Esto provocó una crisis política democrática que se realimentó de estas medidas de austeridad, más que nada los casos principales que en su momento ustedes recordarán, que fueron España, Grecia, con la crisis del euro del 2012, y por supuesto Italia, que es mi caso de análisis particular, con la explosión de movimientos populistas, autoritarios hacia el interior de la península itálica, y qué gran relevancia geopolítica tiene ese momento, que quien era en esos momentos presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, hoy es el presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, ¿no? Por otro lado, disparando esta crisis del año 2008, vemos que este proceso de homogeneización económica y globalización ha despertado discordancias políticas hacia el interior de los Estados miembros, principalmente porque lo que se sucede paradójicamente es un menor margen para estos estados de manejar de alguna manera autonómicamente su propia política fiscal debido a los compromisos que están encuadrados cada uno de los miembros en el Tratado de Maastricht para la mantención de la moneda única, el equilibrio fiscal de la Unión, entre otros. Entonces, como decía anteriormente, a partir de esta crisis del 2008 se evidencia este proceso de homogeneización económica que comentan autores como Borsell y Riese, que paradójicamente los estados de la Unión se están volviendo cada vez más europeos porque la entidad supranacional está cobrando cada vez más importancia a nivel de la política doméstica. Entonces eso, luego, hacia el final nos vamos a preguntar si puede existir una única política exterior europea, ¿no?, debido a la diversidad de los miembros, ¿no?, que forman parte de la Unión. Eso en primer lugar, como primer, digamos, fase inicial. El segundo factor que yo individué como desafío es el frente externo. Vamos a ver brevemente las relaciones con China, con Estados Unidos, la alianza transatlántica, con Rusia y Europa del Este, y la cuestión del Mediterráneo. Principalmente con China. Primero tendríamos que decir que el avance de Beijing, que se catalizó a partir también de la crisis económica mundial del 2008, si bien China ya tenía un ascenso a partir de las reformas estatales que habían realizado hacia el interior de su propio país, que le permitió una expansión a nivel del multilateralismo comercial, siempre se vislumbró un delicado equilibrio entre China y la Unión Europea, que se agudizó con el surgimiento de la pandemia. La postura, más que nada, yo acá lo señalo como una postura agresiva, pero a nivel comercial me refiero, más que nada, ha sido vista principalmente con recelo por Europa, porque justamente, sobre todo esto se evidencia a partir de la llegada de Donald Trump al poder, a la Casa Blanca. Europa queda entre dos polos, entre el polo americano y el polo Asia-Pacífico, replegándose de alguna manera, y toda esta cuestión de la competencia comercial con China, la llamada guerra comercial, ha sido una percepción marcadamente negativa
a nivel europeo. Bueno, como decíamos, la pandemia continuó esta tendencia de hostilidad entre China y Estados Unidos, y bueno, de alguna manera la crisis que se suscitó en el año 2020 agudizó toda esta hostilidad que les comentaba. Por eso mismo, los elementos negativos y críticos que esta crisis del COVID aportó a nivel global hizo que se pensara de alguna manera que China era uno de los actores que, por ejemplo, tenían negativamente algo que ver con los problemas en el comercio, la cadena de valor, supply chain, y como un miembro que podía llegar a perjudicar la cooperación en temas claves como el cambio climático. Esto desde una perspectiva, por supuesto, americana, ¿no? En segundo lugar, la relación China-Estados Unidos, Unión Europea-Estados Unidos, que viene muy atado a lo anterior. Como comentaba, las relaciones transatlánticas, es decir, entre la Unión Europea y Estados Unidos, que es una alianza, digamos, histórica, ¿no? Principalmente por ser miembros del Tratado del Atlántico Norte, entraron en un periodo turbulento a partir de la llegada de Donald Trump al poder. Como decía, son miembros aliados en lo que es la OTAN, principalmente en el área de defensa y seguridad. A pesar del aumento y de la integración en cuanto a compromisos de defensa europeos, la relación se mantuvo difícil durante la presidencia de Trump. En parte, principalmente, porque Trump también veía en la Unión, así como veía en China un adversario, en la Unión Europea lo mismo. Y esta postura realista, si se quiere, de Trump, de defender el interés nacional por sobre las relaciones multilaterales, complicaron las relaciones también con Europa, ¿no? Entonces, no era la Unión Europea en el mandato de Trump un simple aliado neutral, digamos, que también la visualizaba con disconformidad, no disconformidad, sino una parcial desconfianza. Ahora, con la llegada de la administración de Biden a la Casa Blanca, tendríamos que ver cómo va digamos, evolucionar la alianza transatlántica, si bien ambos, tanto el presidente de Estados Unidos manifestó la urgencia de relanzar esta alianza para contener el avance del Asia y el Indo-Pacífico, ¿no? Que ya se manifiesta que India, el polo Indo-Pacífico en el año 2025 va a ser a la par el primer PBI del mundo junto con China. Seguimos. Por el otro lado, en tercer lugar, la relación de la Unión Europea con Rusia, que fue una relación conflictiva, principalmente desde el año 2014, cuando la Federación Rusa se anexa a Crimea, ¿sí? Provocando, Crimea, la península integrante de Ucrania, que generó un gran conflicto a nivel político en la Unión, a nivel de las relaciones bilaterales con la República de Putin. Digamos que no hubo grandes cambios durante el surgimiento de la pandemia, pero no continuaron siendo buenas las relaciones, además porque en el año 2020 no olvidemos que estalla el conflicto en Bielorrusia, Putin respalda el liderazgo de Lukashenko, eso provoca una gran discordancia al interior de la Unión Europea. Y por otro lado, lo que se releva es una poca relevancia del sector de los Balcanes occidentales, también durante la crisis de la pandemia. En cuarto lugar, para no extenderme demasiado, la Unión Europea frente a los desafíos del Heartland mediterráneo, que como saben es una región geopolítica dominante para Europa. Bueno,
podríamos enumerar que desde la primavera árabe se dan un proceso continuo de transformaciones en esta región, digamos, en el vecindario sur de la Unión Europea, principalmente desde la caída de Gaddafi en Libia, en el poder, estos procesos de revueltas políticas, militares, en estos territorios del Noráfrica y del Medio Oriente se agudizaron. Estimada maestra, tenemos 2 minutitos más. Muchísimas gracias. Bueno, voy a entonces acelerar. Se agudizaron estos conflictos. En segundo lugar, primero porque la administración de Obama se retira de alguna manera de los conflictos de la región. Después hay que también tener en cuenta el factor Trump, que se enfocó más que nada en el conflicto israelo-palestino, metiéndose en la injerencia de declarar a Jerusalén como capital de Israel, sin tener en cuenta los tratados internacionales, incluyendo esta decisión a Rusia y a la Unión Europea. Y bueno, luego en el 2020 también la crisis de Líbano y Libia. Esto es algo que comentó el doctor Ballesteros también, que estos conflictos en el área del Nordáfrica y Cercano Oriente significan una gran inseguridad e inestabilidad en el propio territorio de la Unión, porque no olvidemos que están por la vecindad del territorio y por las implicancias de la Unión en esta zona, ¿no? Bueno, en tercer lugar de la ponencia, ya para ir cerrando, los nuevos desafíos que yo presento como el multilateralismo comercial, el multilateralismo sanitario, el cambio climático, la diplomacia digital y la crisis política, que en gran parte me parece que van a ser son respondidos con el paquete del Recovery Fund, con el programa de recuperación económica de la Unión Europea lanzado el año pasado, que en principio la letra lo que contiene es una declamación inspirada en principios de solidaridad y bien común, que se inspira en los siguientes principios. Una necesidad de, por supuesto, preservar la salud de los ciudadanos e impedir el colapso económico de la Unión, la importancia del cuidado del medio ambiente y luchar contra el cambio climático, por eso es que se ratifica una vez más el Acuerdo de París. Desarrollar aún más la capacidad de soft power europeo y la diplomacia digital. Y por último, de alguna manera cambiar la cara del propio capitalismo europeo para evitar que esta crisis de la pandemia del COVID nos reporte estallidos políticos o xenofóbicos como se dieron a partir del 2008 con la crisis anterior de la crisis mundial, ¿no? Por último, vamos a cerrar la ponencia con la necesidad de analizar si existe, podemos hablar de una autonomía estratégica. Bueno, decíamos que desde la llegada de Trump al poder, Europa se mantuvo en un flojo equilibrio entre Washington y Beijing. Y esto también quedó muy en evidencia durante el proceso del Brexit, como un replegamiento de Europa en sí misma, ¿no? Como no encontrando su lugar y en una crisis de política exterior. Entonces, Europa, el papel que quiere desempeñar en un mundo moldeado por esta estadounidense es la decisión más importante que tendrá que tomar. Si quiere mantenerse en esa posición replegada o si puede optar por uno de los 3 desafíos o escenarios posibles. Primero, la construcción de un nuevo papel para sí mismo, una autonomía estratégica por sí misma, si es posible, retomando lo que yo comentaba en la introducción, una política exterior unificada para todo el bloque regional, si esto es posible o no. Segundo lugar, si se queda en el mismo lugar, es decir, replegada hacia adentro. O en tercer lugar, si se da un reavivamiento de las relaciones transatlánticas, que es lo más probable que suceda. De hecho, esta semana, por ejemplo, el secretario de Estado estadounidense se encontró con su par, el ministro de Relaciones italiano Luigi Di Maio, siendo el primer ministro de Relaciones Exteriores extranjero en ser recibido por la administración Biden, todo un gesto, ¿no?, hacia la Unión Europea. Y para cerrar, lo que comentaba el doctor Ballesteros, está este equilibrio entre la capacidad de soft power, la gran capacidad diplomática y comercial de la Unión, y el hard power,
cómo ha incrementado en los últimos años el gasto militar, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad de la Unión Europea, al encontrar un equilibrio entre el soft y el hard power, de asegurar un futuro mejor y una paz duradera que pueda cumplir con las expectativas de sus ciudadanos y las de sus socios internacionales. Y con esto cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por poner sobre la mesa de debate estas interesantes reflexiones sobre los nuevos y viejos desafíos que enfrenta el mundo pre- y pospandemia. Esperemos pospandemia llegue pronto, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ahora cederemos el uso de la voz al doctor Rafael Calduc, del cual me permitiré también leer una breve semblanza. Es doctor en Ciencias Políticas y Económicas, sección Políticas, por la Universidad Complutense de Madrid, y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, especialidad de Estudios Internacionales, diplomado en Altos Estudios Militares por el Centro Superior de Estudios de la Defensa. Cuenta con una amplia experiencia académica, es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, es conferenciante de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, ESFAS, del Ministerio de Defensa de España. Además, se desempeña como director de la revista científica Estudios Internacionales Complutense. Ha sido coordinador del Máster Universitario de Política de Defensa y Seguridad Internacional impartido entre la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, CECEDEN, y la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido director del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, coordinador del grado de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, director del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Universidad Complutense de Madrid, y miembro del Consejo de Gobierno en la misma universidad. Asimismo, se ha desempeñado como comentarista de política internacional en diversos medios nacionales en España e internacionales. Es socio fundador de la consultora International Political Risk Analysis, especializada en la evaluación de riesgos políticos internacionales. Ha sido condecorado también con el Premio Extraordinario de Licenciatura en 1975 y la Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco en 2001. Estimado doctor Calduc, contamos con 10 minutos para la presentación, máximo 15 para las participaciones, y bueno, yo le avisaré de viva voz cuando falten 2 minutos para terminar. Muchísimas gracias por su participación y adelante con su ponencia, doctor. Muchas gracias, Gilda. Buenos días a vosotros, buenas tardes aquí. Mi presentación, mi reflexión va a centrarse en 3 partes, muy rápidamente. Todos veis el PowerPoint, ¿no? Sí, doctor. Vale, perfecto. Sí. A ver, la primera parte es, cuando hablamos de la Unión Europea, exactamente como actor internacional, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es el peso que tiene la Unión Europea desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista diplomático y desde el punto de vista militar? En segundo lugar, ¿cuáles son algunos de los retos que ya la maestra Polizzi ha señalado? Yo no voy a insistir mucho en ellos, pero sí me voy a centrar en 2 retos que yo creo que los tiene la Unión Europea desde el punto de vista de la configuración del nuevo orden internacional. Uno que tiene que ver con el proceso de modificación del poder internacional por 2 vías. Una que es ya antigua, aunque la teoría de las relaciones internacionales no ha asumido mucho, que es la creciente diversificación del poder, a la que se ha añadido un fenómeno nuevo, al que me referiré con más detenimiento, que es la difusión del poder. Y en tercer lugar, haré algunas reflexiones sobre cómo yo veo que ha incidido la pandemia en la organización y funcionamiento de la Unión Europea en este contexto que voy a señalar. En primer lugar, cuando hablamos de la Unión Europea, ¿de qué hablamos? Pues miren, hablamos, a ver si consigo que eso es. Hablamos que desde el punto de vista de representaciones diplomáticas, la Unión Europea tiene 116 representaciones diplomáticas en todo el mundo.
estas representaciones diplomáticas dan cobertura a los ciudadanos europeos, no importa de qué país. Y la prueba de fuego de lo que acabo de señalar fue el proceso de repatriación que se hizo cuando, como consecuencia de la pandemia, los países empezaron a cerrar fronteras. Y ahí se articuló toda una estrategia diplomática a través de las embajadas de los países miembros, pero también de las representaciones diplomáticas de la Unión Europea para actuar conjuntamente, gracias a lo cual se repatriaron, a pesar de que muchas fronteras, incluida la de China, estaban cerradas, se repatriaron decenas de miles de ciudadanos repartidos por todo el mundo. Por tanto, no estamos hablando de un cascarón vacío, estamos hablando de representaciones diplomáticas con capacidad incluso de presionar a gobiernos como el chino. Desde el punto de vista estratégico, pues en 2018 tenía activadas 10 misiones civiles y 6 misiones militares. Una de ellas, Atalanta, es la que garantiza el tránsito frente a la piratería en el área del Índico, el tránsito del comercio internacional que después desemboca en el Mar Rojo y en el Canal de Suez. Por tanto, una de las vías fundamentales del tráfico comercial, como hemos podido comprobar cuando hemos visto estas semanas atrás el Canal de Suez atascado, ¿no? Una de las vías fundamentales del comercio internacional está garantizada por una de las misiones militares de la Unión Europea. ¿Cuál ha sido la situación y la evolución de la riqueza de la Unión Europea? Excluido el Reino Unido. Pues lo tienen ustedes ahí. En 2019, la Unión Europea se situaba entre China y Estados Unidos. Es decir, es la segunda potencia desde el punto de vista del Producto Interior Bruto. Desde el punto de vista comercial, de nuevo se sitúa entre China y Estados Unidos. El 15% del Producto Interior, del comercio internacional de bienes, de las exportaciones de bienes, corresponden a la Unión Europea. Dicho sea de paso, buena parte de esas exportaciones en realidad se quedan dentro de la propia Unión Europea, porque más del 60% del comercio de los países miembros de la Unión Europea se realiza entre los propios países de la Unión Europea, lo cual tiene mucho que ver con lo que la maestra Pulici estaba señalando, cuál es la situación de la Unión Europea respecto de Estados Unidos y respecto de China, y desde el punto de vista comercial, más que retraimiento, es posicionamiento a partir de su propio mercado interno. Eso traducido, para que lo vean, en el comercio internacional de bienes, pues fíjense dónde está la Unión Europea, dónde está China y dónde está Estados Unidos. Y ya veamos otros países como Rusia, como la India, por citar México, aquí lo tienen. Se ve clara la distinción, la diferencia, ¿no? Somos la segunda potencia comercial del mundo. Y desde el punto de vista financiero, pues miren, ahí tienen ustedes la situación en el último trimestre del año 2020 respecto de las reservas de monedas extranjeras en porcentaje mundial. El 59% es en dólares y el 21% es en euros. ¿Eso qué significa? Significa que el euro ya es una moneda sistémica. Es decir, si mañana el euro, se resentiría de forma brutal todo el sistema económico mundial por la crisis financiera que arrastraría. Fíjense ustedes cuál es la posición de China, de la moneda china, que es ampliamente superada tanto por el yen japonés como por la libra esterlina. Lo digo porque cuando hagamos ahora después la reflexión sobre China, haré alguna alusión a esto. Y finalmente, en el conjunto de las 100 principales empresas mundiales que más invierten en investigación y desarrollo tecnológico, de esas 100, China solamente tiene posicionadas 10, la Unión Europea tiene 25 y Estados Unidos tiene 35. Ahí vemos también de nuevo, en otra categoría, cuál es el posicionamiento de la Unión Europea respecto de los dos grandes colosos con respecto a los cuales últimamente se escribe mucho y se habla mucho, pero a veces sin un análisis riguroso de cuál es la posición que tiene tanto China como Estados Unidos en relación comparativa con Europa. Esto quería que lo viesen porque correspondía a
correspondía al posicionamiento de cuando hablamos de la Unión Europea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que ya no es solo una potencia económica, tanto financiera como comercial, sistémica, sino que estamos hablando también de una potencia que ya tiene capacidad de proyección, tanto militar como diplomática. La idea de que hay una desigualdad entre el poder económico y el poder militar es cierta, pero ojo, no nos quedemos con el cliché famoso que se decía hace unas décadas de que era un coloso económico con pies de barro político, porque eso no es cierto. A partir de ahí, me voy a centrar en dos retos porque ya se ha hablado mucho sobre las distintas situaciones del nuevo orden internacional que pueden afectar a la Unión Europea. Dos retos que me parecen muy importantes. En primer lugar, ya no podemos seguir haciendo análisis de la realidad internacional basándonos en una sola estructura, porque cada vez más el poder se ha diversificado. ¿Eso qué significa? Veían ustedes antes que desde el punto de vista comercial, Rusia estaba en la cola en cuanto a peso internacional. ¿Eso qué significa? Que efectivamente Rusia, desde el punto de vista económico y comercial, no es una potencia equiparable a Estados Unidos, a China, a la Unión Europea. Está muy lejos de esa situación. Pero ojo, desde el punto de vista estratégico, el interlocutor de Estados Unidos es Rusia. China no pinta nada. Bueno, pinta como potencia regional en el Pacífico, pero nada más. No es una potencia a escala global. En el terreno estratégico, el diálogo necesario para establecer las reglas de juego a escala mundial es el diálogo entre Estados Unidos y Rusia. Por eso es muy importante lo que ha hecho Biden al llegar a la presidencia, que es, miren, tenemos nuestras diferencias con Rusia desde el punto de vista de conflictos concretos, de intereses concretos, de áreas concretas, como es lo que está ocurriendo ahora en Ucrania. Pero por encima de todo eso, el diálogo que interrumpió Trump sobre las cuestiones estratégicas, porque no olvidemos que todavía hay casi 8.000 cabezas nucleares repartidas entre Estados Unidos y Rusia, ese diálogo hay que retomarlo. No puede ocurrir, como se hizo en la época de Trump, que se corte el diálogo entre Rusia y Estados Unidos en las cuestiones nucleares estratégicas, porque esas siguen siendo decisivas. Y repito, ahí China es una potencia secundaria, como lo es el Reino Unido, lo es Francia, etcétera. No son potencias decisivas en el juego estratégico mundial. Por eso, cuando Rusia ha decidido intervenir en conflictos locales o regionales concretos, como es el caso de la guerra civil en Siria o como ha sido la anexión de Crimea respecto de Ucrania, el resto del mundo se ha visto, incluida la Unión Europea, se ha visto impotente de responder, más allá de gestos simbólicos y de pequeñas reacciones de sanción económica, porque al otro lado tenían a una potencia nuclear estratégica. Por tanto, cuando hacemos el análisis de la estructura político-militar, tenemos que contar que todavía la dialéctica entre Estados Unidos y Rusia, más que dialéctica, la rivalidad entre Estados Unidos y Rusia sigue siendo un factor decisivo condicionante. Cuando vamos al terreno económico, tenemos a su vez que diferenciar. China es una potencia comercial, pero no es una potencia financiera. Y China lo sabe. Y eso es una debilidad estructural en el ámbito de la estructura económica que tiene China. ¿Por qué? Porque ya han visto lo que representa como moneda de reserva el renminbi. Es menor de la que tiene el yen y desde luego está alejada de las dos monedas sistémicas que son el dólar y el euro. ¿Eso qué significa? Que el proceso de diversificación del poder de cada una de las estructuras se va cada vez separando más y por tanto tenemos que empezar a utilizar unos criterios de análisis que diferencien claramente cuál es la hegemonía, las potencias hegemónicas en cada una de las distintas estructuras. Y eso me lleva a una reflexión que tiene que ver con la otra parte, que es la difusión del poder. El poder se está no solamente diferenciando según las estructuras, sino que se está cada vez difundiendo más de forma masiva.
Y voy a poner dos ejemplos para que se vea. Hoy en día hay una empresa transnacional que por sí sola, y hace 30 años, 25 años no existía, que es Amazon, por sí sola está condicionando las reglas del juego del comercio tradicional entre los países. ¿Por qué? Porque Amazon básicamente lo que está jugando es con influir en los flujos comerciales, simplemente actuando de intermediaria en la conectividad entre demandantes repartidos por, oferentes repartidos por todo el mundo y demandantes repartidos por todo el mundo. Y se ha convertido en una auténtica potencia comercial del mundo. No está recogida por países, porque está operando a través de la red, de la web, para entendernos. Por tanto, está surgiendo una economía virtual que está interfiriendo en el funcionamiento de la economía real a pasos agigantados. Por tanto, tenemos que empezar a cambiar también los esquemas como interpretamos cada una de las estructuras. Y eso tiene que ver con el fenómeno de difusión del poder. Antes, los demandantes y los oferentes, pequeños y medianos demandantes y oferentes, estaban desconectados entre sí y tenían que operar directamente a través de la intermediación de los estados. Hoy en día eso está cambiando y los estados están quedando como actores todavía muy relevantes, pero no exclusivos en el ámbito económico, y ya no quiero decir en el ámbito de la comunicación. Cuando más de 4.000 millones de personas de todo el mundo son usuarios de Internet, eso significa que el flujo de ideas y la comunicación ya no pasa por los controles ni de los medios de comunicación de masas, ni tampoco por los controles del Estado. ¿Quién controla en este proceso de difusión del poder? ¿Quién controla en este momento la red? Y la respuesta es 8 o 10 grandes empresas que son las que han generado la tecnología que se utiliza en la red. Y mientras no existan normas jurídicas acordadas por la mayoría o la totalidad de los estados que impongan restricciones al uso de la red para preservar derechos fundamentales de las personas, serán esas empresas tecnológicas las que tengan el control de la red porque tienen el control de las tecnologías que se necesitan para la red. Y la prueba lo acaba de experimentar el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que, por concierto de unas pocas empresas transnacionales, le sacaron de las redes, sin conmiseración. ¿Dónde está el poder cultural de Estados Unidos cuando el poder, en este caso de comunicación mediática, se ha hecho difuso gracias a la red? Frente a eso, yo creo que, y concluyo, porque ya veo que Gila está poniendo cara de que tengo que acabar, concluyo haciendo dos reflexiones. ¿Cómo tiene que responder la Unión Europea a ese reto de la diversificación y difusión del poder? Y la respuesta es, primero, poniendo orden en su casa. Esa capacidad de poner orden se ha puesto a prueba con la pandemia. Y lo que hemos visto es que allí donde la Unión Europea ya tiene competencias asumidas, como es, por ejemplo, la respuesta al impacto económico recesivo de la crisis, de la pandemia, la crisis económica que viene vinculada a eso, ha hecho un salto cualitativo. No solamente ha puesto en marcha ese fondo que conjunto con la parte de los presupuestos va a suponer más de 1 billón de euros, que se dice pronto, sino que además ha comunitarizado la deuda. ¿Eso qué significa? Que ha introducido el principio de solidaridad financiera para que todos los países conjuntamente respalden la cantidad de dinero que se va a prestar a la Unión Europea. Segundo, y muy importante, desde esa perspectiva hace falta que, y es lo que ha puesto de manifiesto la pandemia, que allí donde lo que hay son competencias compartidas, no exclusivas de la Unión Europea, sino compartidas entre los países miembros y las instituciones europeas, como es el tema sanitario, ahí se ha intentado ser funcional y lo que hemos encontrado es que ha sido un desastre. Cada país ha terminado adoptando las medidas que le ha dado la gana, y cuando incluso en el tema de las vacunas se ha intentado actuar de forma conjunta a través de las instituciones europeas, no tengo que explicarles el desastre que ha sido.
¿no? Desastre que se está agudizando a la hora de aplicar esas vacunas que se están recibiendo a cuentagotas para poner fin a la pandemia. Por tanto, hay sectores en donde se ha detectado que la Unión Europea va a tener que hacer el salto cualitativo hacia más integración. El sanitario, claramente. Concluyo diciendo que efectivamente en este contexto la gran amenaza que hay, y hay que decirlo, es a corto plazo las elecciones que se van a producir primero en la República Federal de Alemania y más tarde, al año siguiente, en Francia con la presidencia. Porque no lo olvidemos, la integración europea es el entendimiento franco-alemán. Si en alguno de los dos países triunfan las posiciones de los partidos antieuropeístas, va a haber un serio problema en el proceso de integración europea. Ríanse ustedes de lo de la pandemia. Vamos a ver, yo confío en el caso alemán. Tengo mis serias dudas de qué es lo que va a pasar en el caso francés. Y segundo, no me cabe la menor duda que en las circunstancias en las que estamos, esa necesidad de más integración solo puede venir, porque es como siempre ha funcionado la Unión Europea, de la imposición del eje franco-alemán al resto de los socios. Porque, tengo que decirlo, y con eso concluyo, la posición de algunos países que apuntalaban el eje franco-alemán, como era el caso de Italia y el caso español, como saben ustedes, en este momento están los dos en crisis. Draghi se le ha puesto como primer ministro precisamente para salvar la crisis italiana. El problema en España es que no tenemos un Draghi y el horizonte que tenemos es bastante pernicioso. Así es que no sé si tenemos futuro a largo plazo, pero desde luego tenemos un reto a corto plazo que es enfrentar la cohesión mínima que necesitamos para dar el salto cualitativo en la integración. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Kalduk, por estas interesantes aportaciones sobre el papel de la Unión Europea en esta diversificación o difusión del poder a nivel mundial y el factor pandemia en la organización y funcionamiento de las competencias de la propia Unión Europea. Muchísimas gracias. Si les parece, entonces, iniciaríamos la sesión de preguntas y respuestas, para lo cual me permitiré leer algunas de las preguntas de nuestra comunidad escolar y académica que nos están siguiendo a través de Facebook. Si no tienen inconveniente, podríamos tener 2 rondas de preguntas y respuestas, en las cuales les rogaría que las intervenciones fueran de 3 a 5 minutos máximo. Y si gustan, pudiéramos comenzar en sentido inverso a las participaciones, iniciando por el doctor Rafael, posteriormente la maestra Mariana, después el doctor Carlos y finalmente el doctor Pita. En este sentido, pues bueno, daríamos inicio a esta primera ronda, en donde leeré algunas de las preguntas que ya tenemos aquí en nuestro chat sobre el papel de la Unión Europea en el escenario internacional. Pues la primera pregunta que tenemos es, ¿qué tipo de vínculos intenta o busca reforzar la Unión Europea como estrategia de posicionamiento a nivel mundial? Otra de las preguntas es, ¿cuáles son 2 temas urgentes a resolver al interior de la Unión Europea y por qué? Otra pregunta es, ¿cuáles considera que serán las estrategias y o vías de la Unión Europea para reforzar sus relaciones con Latinoamérica? Y finalmente, ¿el nuevo orden mundial significará un gran auge para el sector económico y político, principalmente en Alemania, por ser el país miembro de la Unión Europea que lidera dicha organización? Bueno, pues estas son las preguntas que tienen nuestros estudiantes y comunidad docente. Si gustan, entonces daríamos el uso de la voz al doctor Rafael Kalduk. Muchísimas gracias. Adelante, de 2 a 5 minutos. Gracias, doctor. Sí, no sé si voy a poder responder a todas las cuestiones, porque cada una de ellas es toda una ponencia, pero sí. Habrá una reflexión, por si puede ayudar. A ver, yo creo que en este momento la prioridad para la Unión Europea no es ni la relación transatlántica, ni la relación con China, ni tan siquiera poner orden en sus fronteras. Es restaurar el pacto constituyente o constitucional, si lo quieren ustedes, internamente. Porque en este momento hay serias discrepancias que están bloqueando mucho. Por ejemplo, pequeños países, pequeños dentro del conjunto,
como es el caso del entendimiento que se hizo entre Polonia y Hungría para intentar bloquear el fondo de recuperación. A lo que hubo que decirle, pues mire usted, esto es muy sencillo. El fondo de recuperación, como no va por vía de presupuestos, ustedes quieren bloquear el presupuesto, nosotros seguimos con el fondo. Ustedes quieren bloquear el fondo, le bloqueamos a ustedes los presupuestos. Eso ha tenido que hacerse de forma conjunta entre franceses y alemanes para imponer orden dentro de la casa. Y es el primer paso que hay que dar. Porque mientras no pongamos orden dentro de la casa, no vamos a tener credibilidad hacia el exterior. Respecto del vínculo transatlántico que va a afectar a Latinoamérica, la respuesta para mí es muy clara. La Unión Europea en este momento, respecto del continente americano, la prioridad es restaurar los vínculos y, a ser posible, institucionalizarlos, el famoso TTIP que se perdió, institucionalizar con Estados Unidos. América Latina ha quedado en segundo o tercer orden en el vínculo entre las dos orillas. Y respecto de... respecto del orden económico internacional, yo creo sinceramente que la pandemia ha roto las prioridades que estaban aprobadas por la propia presidenta de la Comisión cuando presentó su programa, en donde uno de los ámbitos, por ejemplo, estratégico, era el tema del medio ambiente vinculado al tema de las fuentes de energía limpias. Ahora se habla del hidrógeno como fuente energética. Yo creo que la pandemia ha roto esas prioridades, y ha puesto sobre la mesa que lo primero es la salud de los ciudadanos, que no se ha restaurado, y la recuperación económica de lo que se ha perdido durante este año y medio y lo que se va a perder en lo que queda de año. Y cuando eso se haya despejado, entonces es posible que vuelvan a retomarse las prioridades que planteó la presidenta en su programa. Por tanto, dicho de una manera sencilla, yo creo que en los próximos 2 años la Unión Europea se va a centrar en sí misma, en lo político, poner orden en la casa, en el entendimiento franco-alemán, y en lo económico. Muchas gracias, doctor. Maestra Mariana, por favor. Sí, en realidad, para responder a la primera cuestión, los vínculos que intenta o que busca reforzar la Unión Europea como estrategia, voy a retomar un argumento que manifestaba el doctor, que me parece muy atinado. En cuanto a Europa, la centralidad, como el desafío central que tiene en estos momentos es evitar mayores discordancias políticas hacia el interior de los Estados miembros. Más que nada por estas desigualdades entre los miembros de la Unión, que algunas posturas, no digo del Estado en conjunto, pero que han manifestado algunos partidos políticos, por ejemplo, antieuropeístas, de alguna manera cuestionando fuertemente el paquete de Recovery Fund, de la ayuda económica. Hace un par de semanas se reunieron partidos, o sea, representantes de partidos de extrema derecha, como lo son Matteo Salvini en Italia, Morawiecki, bueno, Polonia, por supuesto, y Orbán, para conformar un nuevo bloque antieuropeo de ultraderecha. Entonces, estos son peligros que la Unión Europea enfrenta al día de hoy, que es necesario resolverlos inmediatamente para asegurar una mejor y mayor integración entre los estados, ¿no? Y neutralizar este tipo de avanzadas contra lo que sería el eje franco-alemán principalmente. Pero si lo analizamos desde el punto de vista italiano, bueno, yo me dedico a estudiar Italia. Italia también es el tercer socio en importancia de la Unión Europea por ser el segundo polo industrial de la Unión, y que debería con la presidencia de Draghi reforzar este eje franco-alemán. Así que ese sería el principal desafío, neutralizar la avanzada populista o de ultraderecha. Respecto a la estrategia para reforzar las vías de interrelación con Latinoamérica y la Unión Europea, bueno, me parece que seguramente hará referencia a uno de los ejes centrales de esa cuestión, que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que se
llegó a un acuerdo a fines de junio del 2019, pero creo que por la incidencia de la pandemia, esa cuestión está paralizada por esta emergencia que decíamos de la situación europea. Después surgieron muchas discordancias respecto a alguna de las cláusulas de ese acuerdo comercial. Yo creo que por el momento, aunque posiblemente los gobiernos, sobre todo los latinoamericanos, busquen una ratificación parlamentaria de ese acuerdo comercial, no creo que por el momento avance por esta cuestión, este desafío que presenta Europa fundamentalmente, que se agudizó con el tema de la pandemia. Y en tercer lugar, el nuevo orden mundial significará un gran auge para el sector económico y político, principalmente en Alemania. Bueno, yo creo que en ese sentido, en la tercera pregunta, coincido con lo que decía el doctor también. El eje rector de la integración europea tienen que ser fundamentalmente Alemania y Francia por ser los socios estratégicos e históricos. También confío en la situación alemana. Francia tiene algunas divergencias hacia el interior de su propia política doméstica y sin duda seguramente se perfila un liderazgo alemán para lo que queda del próximo año. Muchísimas gracias, maestra Mariana. Adelante, doctor Carlos Ballesteros. Gracias, pues yo coincido mucho con lo que se ha planteado anteriormente. Creo que hay consensos en posiciones con respecto al papel actual de la Unión Europea, sus problemas, su trayectoria. Y pues creo que igualmente las preguntas son relevantes en el sentido de que nos permiten advertir precisamente pues, la posición estratégica de la Unión Europea en un contexto que ha cambiado. Coincido mucho con lo que señaló el doctor Kalduk sobre el tema de la diversificación y difusión del poder, que es un tema que, por ejemplo, ha trabajado Moisés Naim, y de alguna forma coincide con lo que decíamos en la ponencia con respecto al tema del poder estructural, ¿no? Cómo potenciar el poder estructural de la Unión Europea en condiciones modificadas. Por eso, entonces, creo que es relevante ahora pensar sobre qué tipo de relaciones va a desarrollar la Unión Europea en la etapa todavía de la pandemia y la post-pandémica, que esperemos que pronto se consolide. Creo que sin duda alguna, en efecto, el giro principal en términos geopolíticos es este regreso de Estados Unidos a su posición de potencia de manera explícita, ¿no? El mayor activismo de Estados Unidos en el plano internacional y cómo este activismo vincula de manera necesaria a sus aliados, de manera importante a la Unión Europea, tanto como tal, como unión, como también en su dimensión, en la dimensión de seguridad, que es la de la OTAN. Y creo que en este punto es muy destacable lo que está ocurriendo actualmente en Ucrania, no perderlo de vista, me parece fundamental. Ahí hay mucho en juego. En efecto, en términos estructurales, la relación entre Estados Unidos y Rusia es sustantiva. También lo es con China, pero sí Rusia es la gran potencia nuclear. Y por lo mismo, lo que pasa en Rusia y lo que haga Rusia va a afectar directamente a Europa y a Estados Unidos. El tema de Ucrania está ahí planteado, está sobre la mesa, y ese epíteto lanzado por Biden contra Putin de asesino tiene una enorme resonancia. No fue cualquier cosa, no es cualquier cosa, hay que reconsiderarlo con mucho cuidado. Está esa cuestión de relaciones. En términos de relaciones, por supuesto, la relación atlántica es fundamental, y detrás de ella, pues la problemática con Rusia, con la posición actual de Rusia. En términos más allá de esto, en términos de América Latina, sí, también yo coincido con el doctor Kalduk y con lo que planteaba la maestra Polizzi. Pues no es un buen tiempo en la relación transatlántica en esa dimensión entre Europa y América Latina. Las integraciones han desdibujado de manera muy importante en América Latina. Hay procesos muy complejos de carácter político, y no es una prioridad para Europa en ningún sentido en este momento tan crítico definido por la pandemia. Y luego, pues la expectativa, la tercera pregunta, es sobre un auge económico posterior a la pandemia. Es plausible la inversión de recursos en Estados Unidos, China,
y en Europa es muy importante. Entonces, un relanzamiento de la economía global es plausible. Está también en perspectiva el tema de riesgos inflacionarios que habría que tomar en cuenta, que también son determinantes para la evolución de la economía regional y global. Pero bueno, sí, se esperan unos nuevos años 20, ¿no? Que ojalá tengan una conclusión muy distinta a los años 20 del siglo XX. Gracias. Muchas gracias, doctor Ballesteros. Ahora hacemos el uso de la voz al doctor Pita. Muchísimas gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias. Coincido con mucho de lo que se ha dicho y voy a decir algunas cosas con respecto a las tres preguntas. Primero, ¿qué tipo de vínculos busca reforzar la Unión Europea como estrategia de posicionamiento global? Bueno, yo creo que una cosa es lo que la Unión busca y que a la Unión le gustaría, y la otra cosa es la realidad, porque lo que sí a la Unión Europea le gustaría sería continuar con este multilateralismo, pragmatismo, un orden global liberal y la cooperación con socios y todo en esa línea. Pero creo que el alto representante Borrell tiene razón con lo que dijo sobre el lenguaje del poder y la necesidad de Europa de aprender más lenguaje, pero eso no solamente se refiere a de cómo se habla y cómo se actúa, sino también de desarrollar las capacidades para estar tomando para que se le tome serio a Europa en ese sentido. Como dije en mi presentación, algo en esa dirección ya se ha hecho, pero creo que hay que reforzar esa línea de posicionamiento y desarrollo de capacidades estratégicas. Con respecto a las relaciones con América Latina y el Caribe, el gran problema es que América Latina no existe como actor, ¿no? Sabemos las múltiples crisis del regionalismo latinoamericano. Así que es muy difícil hablar de una relación, y con todo lo que se puede criticar de la Unión Europea, pero la Unión Europea sí, de cierta manera, existe como actor, ¿no? Eso es muy difícil decirlo de América Latina, más allá de generalidades, ¿no? Pero a pesar de todo, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo creo que sería muy urgente ratificar el acuerdo de asociación con el Mercosur, a pesar de Bolsonaro, a pesar de todas las debilidades que tiene. Pero el acuerdo de asociación coincide con una de las 5 prioridades, ¿no?, formuladas de parte de la Unión Europea, y eso es fomentar órdenes regionales. Así que si la Unión de verdad quiere apoyar los órdenes regionales en el mundo, y yo creo que es una muy buena idea, entonces debe también ratificar ese acuerdo con el Mercosur, que después de 20 años que ya nadie lo esperaba, se pudo concluir. Por supuesto, con algunas condiciones, pero no precondiciones, sino haciendo que hay que respetar ciertas reglas, y sobre todo en dirección del gobierno de Bolsonaro en Brasil. Más allá de eso, creo que sería importante volver a diálogos del estilo del Grupo de Río con la Unión Europea. Eso para mí sería más importante que volver a las cumbres birregionales, porque si bien desde un punto de vista de política simbólica, las cumbres regionales entre presidentes y jefes de Estado tenían tal vez más valor, pero las cumbres entre ministros, relaciones exteriores, estilo del Grupo de Río, tenían más resultados, ¿no?, en el pasado. Así que yo creo que desde un punto de vista pragmático, eso sería una posibilidad de volver a reforzar los lazos. Pero como resultado de la no existencia de América Latina como un actor homogéneo o unificado, lo que podemos hacer es
cooperar en áreas temáticas con socios, con like-minded socios, ¿no? Último punto, coincido plenamente con Rafael Calduc con respecto a lo que hay con lo que son los objetivos, tareas importantes para la Unión Europea. Yo creo que es muy importante comunicar de una manera convincente a las ciudadanas y los ciudadanos europeos por qué la Unión es importante, ¿no? Es un garante no solamente de la paz y de la prosperidad, sino hay que comunicar eso a nuestros ciudadanos, porque sin eso, si en Francia el año que viene la presidenta se llama Le Pen, entonces sí, vamos a tener un serio problema. Coincido totalmente con Rafael Calduc. Por supuesto, hay muchas cosas a hacer, pero eso es lo más urgente. Muchísimas gracias, doctor Pietà. Entonces empezaríamos con esta segunda ronda de preguntas y respuestas. Para esta ronda les pediría 3 minutos máximo. Bueno, ya tenemos varias preguntas en el chat, así que bueno, los chicos han participado bastante y eso nos da muchísimo gusto, tienen muchas inquietudes sobre estos temas. Yo lo que hice fue hacer bloques, 4 bloques abarcadores de las preguntas de los chicos, de las inquietudes. El primer bloque habla sobre la cuestión de la pandemia, si se pudiera reforzar, que si se ha reforzado o hay un quebrantamiento en el sentimiento de pertenencia de los Estados miembros de la Unión Europea, si vamos a hablar de una nueva geopolítica de las vacunas o hasta dónde las nuevas variantes de COVID pueden significar un obstáculo. Ese sería un primer gran tema, ¿no? Otro segundo tema es sobre la agenda europea y cómo afrontar los retos que se plantea esta región frente al mundo. Dice, los mecanismos regionales deben impulsar a cada país miembro a que dejará atrás sus intereses particulares y que privilegiará los intereses colectivos. Otro bloque que tenemos es sobre cuál será el papel de la Unión Europea frente al nivel de participación e injerencia que tienen las grandes corporaciones. Ese sería nuestro tercer tema, digamos. Y un cuarto tema, nos piden si pudieran profundizar un poquito más sobre Francia en la seguridad europea. Pues muchísimas gracias. Si quieren, iniciamos de la misma manera. Doctor Calduc, por favor. 3 minutos, por favor. Bueno, como toca menos de 1 minuto por cada uno de los temas, solo voy a decir, a ver, respecto a la pandemia, ya lo he dicho, es decir, en donde tenía competencias supranacionales se ha dado una respuesta, yo creo que efectiva, a pesar de las reticencias de algunos países miembros, incluso las reticencias jurídicas que ha planteado el Tribunal Constitucional Karlsruhe, pero yo creo que al final fallará a favor de la acción mancomunada financiera del fondo. Por tanto, en cambio, donde las competencias son compartidas, han sido los Estados los que han impuesto sus criterios y su funcionamiento y ha sido un desastre. Yo creo que de aquí se va a sacar la reflexión de que va a tener que hacerse una especie de cláusula de solidaridad, como se hizo para el terrorismo y las catástrofes naturales, etcétera, específicamente para el ámbito de la salud pública de todos los países. Agenda europea. Sí, el problema, y en parte tiene que ver con lo que se ha señalado antes por Peter y por Carlos y Mariana. El problema es que las relaciones con, por ejemplo, con determinadas regiones no tenemos interlocutor. Es así de simple. O sea, ¿qué relación de potenciar el regionalismo en Oriente Próximo, Oriente Medio, si no tenemos interlocutor? No hay un mínimo de cohesión regional con la que poder. Eso pasa en Mercosur. En Mercosur se ha tardado más de 30 años en llegar a concluir y mi opinión es que hay serios problemas, más allá del voluntarismo, Peter, que es que el principal obstáculo es que Argentina y Brasil están enfrentados. Y la Unión Europea ahí tiene poco que hacer porque es un problema interno, enfrentados desde el punto de vista político y enfrentados desde el punto de vista económico. Y por tanto, ahí la Unión Europea tiene poco que hacer. Puede hacer los mejores oficios que queramos, pero al final, en este momento, la presidencia argentina y la presidencia brasileña son antitéticas política e ideológicamente.
Y eso no hay Dios que lo salve. O sea, la Unión Europea no tiene nada que hacer ahí. Y eso pasa en otras regiones. Por ejemplo, en África subsahariana. ¿Cuál es nuestro interlocutor? Porque ya no es ni Sudáfrica. Respecto a las corporaciones, ahí sí que creo que la Unión Europea está tomando posición, como está haciendo Estados Unidos, y especialmente, como decía antes, a las grandes empresas tecnológicas que controlan hoy en día lo que son las redes sociales, y a través de las redes sociales y de la web están controlando sectores importantes de la economía y de la cultura mundial. Ahí sí que está tomándose posiciones. De hecho, en la Unión Europea ya se han abierto varios expedientes a grandes empresas como Microsoft, expedientes multimillonarios, que después terminan en nada. Bueno, que obligan a esas empresas a rectificar sus estrategias puramente, digamos, de beneficio económico. Y por último, a ver, Francia se ha convertido en la potencia impulsora de la seguridad, de la política común de seguridad y defensa. Antes, Francia estaba constantemente retenida por la otra potencia militar, que era el Reino Unido, que era contraria a avanzar en la integración. ¿Por qué? Porque Alemania tiene un papel muy limitado dentro del ámbito de la seguridad y la defensa por sus propias restricciones constitucionales. Por tanto, la impulsora se ha convertido para fortalecer la política común de seguridad y defensa es Francia. Y solo un dato, en este momento hay más de 35 proyectos de todo tipo que están puestos en marcha y financiados, ya tienen financiación en el próximo presupuesto hasta el 2027, que van desde cómo hacer el planeamiento estratégico específicamente dentro de los esquemas de la Unión Europea hasta desarrollar tecnologías como la de drones o ciberseguridad. Hay más de 35 proyectos que ya están financiados. Y cuando la Unión Europea financia algo es porque se ha alcanzado un pacto político, porque si no, no se pone dinero encima de la mesa. Y ahí el impulsor es Francia. Por cierto, para concluir, en el tema de seguridad y defensa, excluido ya el Reino Unido, solo hay 4 países que cuentan dentro de la Unión Europea porque son los únicos que tienen capacidades militares para hacer factible esa política común de seguridad y defensa, que son Francia, Alemania, Italia y España. Son los únicos. El resto son consumidores netos de la seguridad que generamos estos 4 países. Muchísimas gracias, doctor Calduch. Adelante, maestra Mariana. Gracias. Bueno, con respecto a la primera cuestión, entre los Estados miembros y la Unión Europea, ¿cuál va a ser digamos, el papel? O sea, si va a haber algún tipo de conflictividad entre los Estados. Yo creo que el haber llegado a un acuerdo por los fondos de cooperación, de recuperación económica, ha ayudado de alguna manera a paliar estas divergencias internas, sobre todo entre los estados más mediterráneos de la Unión, como por ejemplo, puedo citar el caso de Italia, que si bien se generaron masivas protestas o, por ejemplo, discordancias respecto a la aprobación de los fondos o cómo se iban a distribuir o cómo iba a ser la cuota solidaria de cada uno de los miembros, resultó que, por ejemplo, la nación más afectada por la pandemia del COVID en Europa, que fue Italia, porque se convirtió en el centro a mediados de mayo del coronavirus, es el país que el mayor paquete de ayuda recibió, 207.000 millones de euros, si mal no recuerdo, convirtiéndose en la nación más ayudada por la Unión. Entonces, de alguna manera, esta ayuda económica solidaria entre los miembros ha desactivado esta discursiva, esta narrativa populista de que la Unión Europea solamente favorece a los estados septentrionales en contra de los más desfavorecidos mediterráneos, ¿no? Entre comillas. Por un lado eso, creo que va a haber mayor cooperación en ese sentido entre los miembros de la Unión. A pesar de los vetos iniciales, por ejemplo, de los países llamados frugales para llegar al acuerdo. El segundo tópico hablaba de la agenda europea, si mal no recuerdo. Bueno, en cuanto a actor multilateral, por ejemplo, Europa, haciendo referencia a lo que mencionaba también el doctor Calduch respecto a la integración con Latinoamérica, que estuvo bastante vigente durante el 2020 por la ratificación en Buenos Aires en el
de 20 años de negociaciones, ¿no? Es muy importante destacar que la Unión Europea como actor global sigue siendo un actor, a pesar de las discordancias que pueden existir entre los diferentes miembros. El bloque regional tenemos una impresión de que es un actor global, a diferencia de Latinoamérica, que por ejemplo es evidente, sobre todo en Sudamérica, una gran discordancia en cuanto a política exterior, principalmente entre los dos países principales del bloque del Mercosur, que son Argentina y Brasil, en una tensión permanente entre los gobiernos de Alberto Fernández y Jair Bolsonaro en Brasil, lo que hizo que, por ejemplo, Argentina se acercara más al bloque del norte, con la alianza con México, con Manuel López Obrador. Entonces, de alguna manera se alejó, se distanció de Brasil, que era su socio estratégico por ser el primer socio comercial. Argentina, en este caso, tendría que priorizar una alianza con Brasil y sin embargo está mucho más cerca de China. De hecho, China reemplazó a Brasil en el primer lugar de socio comercial de Argentina. Entonces, esta discordancia que se da a nivel latinoamericano respecto de políticas exteriores dificulta el poder ratificar parlamentariamente un acuerdo magnánimo como el que sería con la Unión Europea, si bien la Unión Europea busca la ratificación de ese acuerdo por todas las implicancias que tiene a nivel, por ejemplo, productivo, industrial, ambiental, de cooperación. El problema es que Latinoamérica juega de una manera muy descoordinada como para poder alcanzar una visión común que ratifique ese pacto comercial. Como por ejemplo, hay varios temas de la agenda europea, pero me pareció una buena oportunidad para destacar ese punto. Respecto, no sé qué más había, respecto a las corporaciones. ¿Cuál es el futuro del concepto de Estado y el concepto de la Unión Europea frente al nivel de participación y en gerencia que tienen las grandes corporaciones? Bueno, como lo que decía en primer lugar, ¿no? Yo creo que esta crisis lo que viene a resolver es, de alguna manera, darle una importancia a la injerencia no solo del bloque comunitario, sino estatal para la administración de esos fondos. No es que los fondos se aprueban y se dan así porque sí, sino que cada país tiene que presentar el proyecto que ratifique la distribución de los mismos, tiene un tratamiento parlamentario, así que creo que va a haber un antidumping, una defensa de los miembros respecto al avance o injerencia de las grandes corporaciones, sobre todo las de China, ¿no? Las del Asia Pacífico. Muchísimas gracias, maestra Mariana. Adelante, doctor Carlos Ballestero. Tenemos 3 minutos para las participaciones. Gracias. No tengo micrófono, ya. De acuerdo, sí, me decía, es mucho tiempo, espero que lo pueda cubrir. Pero bueno, son temas además sencillos, ¿no? Todos ellos. Una vez más sobre el tema de la pandemia, aquí se ha discutido muchísimo en este encuentro, es un tema que se ha realmente seguido con mucho detenimiento. El tema de la pandemia es ahora las repercusiones de la pandemia para Europa. En efecto, creo que ha sido una conmoción muy grande, decía yo, una catástrofe en cámara lenta que ha sido procesada por la Unión Europea con los recursos al alcance. En el tema de la salud, pues obviamente la salida práctica, la pandemia, han sido las vacunas. El proceso ha sido no lo bastante positivo como se esperaba, y tiene que ver además con la cuestión de las empresas, ¿no? Las empresas incumplieron con sus programas de producción. Entonces, pues esto no se esperaba, esto realmente fue una sorpresa mayor, y la vacunación ha ido muy lenta. Había que analizar eso en contraste con lo que se ha logrado en Estados Unidos, que han ido muy rápido, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión compleja que hay que despejar. El otro nivel es el nivel de la recuperación económica. En efecto,
es un salto cualitativo importantísimo, es una dimensión distinta. Creo que es muy estimulante lo que pasa en Europa respecto a este programa Next Generation, ¿no? Está pensado además hacia el futuro, eso está muy bien. Creo que la cuestión de la juventud es esencial, está en la agenda europea, tomo el tema de la agenda europea. La agenda europea es inmensa, complicadísima, importantísima, determinante a nivel regional y global, y en esa agenda entra de manera muy crucial la cuestión China, ¿no? La pregunta sobre China es la obsesión sobre China que hay en Europa, que no es menor. Para ir muy rápido, a lo mejor China es un tigre de papel, como diría Mao, para regresarle la frase a los chinos, ¿no? No lo sé, pero si ustedes bloquean el canal de Suez, algo pasa con China, ¿no? Se ponen realmente muy nerviosos en China por un simple bloqueo de un canal, ¿no? Entonces, China tiene debilidades importantes, es una potencia con fragilidades que hay que tomar en cuenta, como también las tiene la Unión Europea, y aquí ya las hemos revisado. Y luego, el tema de precisamente las corporaciones, las empresas, creo que es muy estimulante lo que está pasando globalmente, y me remito a la cuestión de la perspectiva de un impuesto global a las empresas transnacionales, a las empresas, a las grandes empresas que están realmente ejerciendo un gran poder económico a escala mundial. Creo que Europa tiene una posibilidad de avanzar en su agenda general, precisamente acoplándose al cambio que se está también dando en Estados Unidos. Creo que la administración Biden puede ser determinante en muchos sentidos y combina, además de la cuestión de un impuesto global a las empresas, que cambia el juego fiscal de manera muy interesante. También está la cuestión vinculada a la transición ecológica, la descarbonificación de la economía y la transición digital. Creo que son tiempos de cambio en verdad muy interesantes, muy importantes. Creo que Europa está bien situada en muchas dimensiones, siempre y cuando logre ponerse de acuerdo, siempre y cuando logre concretar políticas y estrategias comunes con una gran inteligencia. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ballesteros. Adelante, doctor Pitaq. Bueno, muchísimas gracias. 3 minutos entonces. La pandemia. Yo creo que la pandemia ha mostrado fuerzas y debilidades, no solamente en Europa, sino en todo el mundo, ¿no? La respuesta económica, como ha sido mencionada ya varias veces, creo que ha sido una cosa muy positiva, ¿no? Después de tantos años, además de políticas de austeridad. Eso ha sido muy importante, ¿no? Y lo digo más aún desde una perspectiva alemana, ¿no? Porque Alemania durante muchos años, con la canciller Merkel, era uno, si no el más importante impulsor de las políticas de austeridad. Así que, gracias a Dios, la respuesta a la pandemia ha sido otra, ¿no? Al mismo tiempo, tenemos áreas políticas donde las cosas no han sido tan positivas, todo lo relacionado con las vacunas, por ejemplo, pero también hay que tener cuidado y no transformar la Unión siempre en chivo expiatorio, porque hay áreas políticas comunitarizadas y otras no, y las áreas de salud no forman parte de las áreas comunitarizadas. Entonces se puede discutir si eso tiene sentido o no, pero primero hay que discutirlo y desarrollar las políticas y después se puede quejar. Discrepa en una sola cosa con Rafael, es un poco lo que la Unión puede y no puede hacer con respecto al Mercosur, y yo creo que sí sería una buena idea ratificar el acuerdo, porque estoy de acuerdo con eso que dijo de que Argentina y Brasil, Alberto Fernández y Jair Bolsonaro no se quieren mucho, no se quieren de nada, ¿no? Y menos, por supuesto, la vicepresidenta argentina. Pero yo creo que la Unión Europea podría mandar una señal muy importante, ¿no? Y tal vez con eso incluso aportar un poco
a la salvación del Mercosur como un constructo que hay que recordarlo, que nació cuando las dos dictaduras militares estaban en su etapa final, ¿no? Y comenzó como un proyecto argentino-brasileño y no solamente un proyecto económico, sino también un proyecto de paz, ¿no? Y creo que eso es sumamente importante en este mundo. Estados y corporaciones es otro tema que se tocó. Yo creo que lo más importante, bueno, los estados van a seguir, ¿no? Y van a seguir en la Unión, no vamos a tener, yo creo que nunca, por lo menos no, nosotros no lo vamos a ver, estados, o una Unión Europea tipo Estado, eso no va a pasar. Pero el otro tema, estados, cooperaciones, lo que necesitamos son reglas, pero solamente pueden ser reglas internacionales, ¿no? Así que los grandes actores tienen que ponerse de acuerdo sobre, por ejemplo, impuestos a pagar también, parte de Amazon y otros candidatos que todos conocemos de quién estamos hablando. Pero eso solamente va a funcionar si no competimos entre los estados, quién puede atraer o no ese tipo de comparaciones, sino con reglas claras. Bueno, yo creo que sobre Francia ya se ha dicho cosas muy importantes, como los 3 minutos ya terminaron. Tal vez una sola cosa, para Alemania también es importante invertir más en seguridad y defensa. Ha sido siempre muy cómodo para nosotros, Estados Unidos como protector, y si, por supuesto, no debemos soñar con una Alemania como gran poder, pero sí tenemos que invertir más también en eso. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Pita, por estos comentarios. Pues no me queda más que sumarme a las felicitaciones que ha recibido esta mesa y agradecer a nuestros ponentes por su tiempo y valiosas participaciones, al Centro de Estudios Europeos y a la UAM Xochimilco por el esfuerzo en la organización de este encuentro, y por supuesto a todas las personas que nos siguieron a través de Facebook, a quienes también los invito a participar en la mesa de embajadores que se llevará a cabo el día de hoy a las 5 de la tarde, igual por las cuentas oficiales del Centro de Estudios Europeos. Muchas gracias a todos y excelente día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, un gusto. Gracias a todos. Saludos.